Ay, madre mía, hoy tenemos un podcast que te va a aportar muchísimo, muchísimo valor, porque las cosas no solo son como te enseñan en la facultad. Y tú me dices, yo no fui a la facultad. Bueno, pues en la escuela o en la calle, bueno, vas a ver que en todos los sitios donde nos enseñaron algo creímos que lo habíamos aprendido todo, pero no todo. De hecho, en la facultad hay muchas cosas que no aprendemos. Y de hecho, la persona que viene hoy lo sabe porque la explicaron que en la odontología todo eran dientes y no es verdad. En la odontología no todos son dientes, tampoco en la veterinaria, ni en la medicina, ni en la arquitectura. ¿Qué va? En la odontología tiene más cosas, tiene gestión, comunicación, empatía, organización, estrategia y más. Sin esas claves, te puedo asegurar que por mucho conocimiento técnico que tenga un odontólogo, no le va a valer para nada en una clínica del 2025. Hoy vamos a descubrir, pues, 15 claves de no solo cómo practicar la odontología en hoy en día, sino que nos demos cuenta de romper esas creencias de lo que pensábamos que nos contaron en la facultad que no era suficiente. Bienvenida, bienvenido a Libros que Venden, ese podcast donde os hacemos conectar con historias de profesionales que han utilizado herramientas, técnicas, crecimiento para poder mostrar su negocio y su proyecto y darle un posicionamiento y una escalabilidad. Soy Rosa Montaña, médico por vocación, empresaria por decisión y autora de 24 libros. Algo que me apasiona es mentorizar a gente lista. De hecho, yo podría decirte que incluso me pone bastante cachonda, pero no porque sean más listos o no, sino porque tienen la listeza determinada para saber que un negocio que no vende no es un negocio, es un autoempleo que tiende a menos. Y hoy, como creo firmemente de todo eso, pues he convencido a IRIBE, al Instituto de Relaciones Estratégicas y Ventas Efectivas, para que me trajera a la protagonista, a la que quiero conseguir presentarte, porque ella es muchas cosas, muchas. Es odontóloga, es autora de dos libros ya, bueno, de tres, coautora de dos y autora de un libro que es Antón el dentista, que seguro que me has escuchado hablar o incluso si te has leído el libro de 13 claves para monetizar tu libro, sabes que ella está de protagonista en uno de los primeros. Es codirectora en un experto universitario de sexto de odontología. Madre, no sé, mogollón de cosas. Ahora nos lo va a contar ella. Pero lo que sí que sé es que ella compró una idea y es que la odontología es algo más que dientes. Ella, junto a Victoria Martínez, que es coautora de este libro, se han dado cuenta de la gestión de sus clínicas no era suficiente como para poder conseguir que solo con lo de la facultad estuviera todo hecho. Y por eso están llevando su forma de mentalidad infinita, su liderazgo y, bueno, su expertise a todas aquellas clínicas y odontólogos que creen que ya se lo saben todo, pero podrían empezar de cero con sexto odontología, o a los recién salidos para que no cometan ese error. Te presento, como no, a Ane Gastesi. Hola, Ane. Buenos días, Ana. Muy buenos días. Quiero decir Encantada. que cantas muy bien. Ya, se me olvidó, fíjate. Yo que no lo he dicho y tú cantas como los chorros del oro. Ay, madre, se me olvidó. Discúlpeme usted. Dejaré este tema para otra ocasión. Oye, también es algo más que dientes. Ane, Sí, ¿saliste de la facultad hace cuánto? hace 24 años ya. Madre Bueno, mía. sin eche cálculos, ya sabemos que no eres de los, como dicen ahora, ¿cómo lo llaman los niños? De los del 010, 015, ¿no? O sea, esto que están diciendo ahora, esta nueva promoción, sino que naciste en ese finales del siglo XX. 24 años fuera, y me imagino que entraste en la facultad con una serie de expectativas. ¿Cuáles fueron tus expectativas cuando entraste en la facultad de odontología? Bueno, pues partiendo de la base de que mi padre ha sido dentista, Ujú. eh, yo creía que iba a ser todo como bastante fácil. Bueno, lo de estudiar no se me ha dado mal. Sí que es una carrera que hay que estudiar bastante, pero bueno, yo creía que iba a ser salir, tenía ahí a mi padre pues cerca con su clínica y que iba a ser todo pues pan comido. Realmente no conocía la profesión desde dentro. Y Cuando fíjate, si entraste, lo tenía en casa, ¿eh? fíjate, cuando entraste no sabías cómo iba a ser, y cuando saliste, menos. Menos, menos. Y eso que lo había vivido de alguna manera en casa, porque al final la clínica dental, en esa clínica estaban involucrados mi padre, mi tía, que era la higienista, mi madre también que ayudaba, pero hasta que no te metes en el ajo, ¿no? Hasta que no te pones a trabajar no sabes realmente lo que es trabajar, todo lo que supone, las exigencias. Es otra película, es otra película. Que tiene Y poco que ver con la parte técnica, me imagino, ¿no? Que ya no es conseguir cuidar la boca de un paciente
o de un cliente, sino que lleva muchas más. En este libro que habéis sacado, Vicky y tú habéis dado claves para que se den cuenta tanto los odontólogos que recién salen como gente que ya lleva unos años y aún así lo está pasando mal y lo está sufriendo como una hartura y una quizás un poco más ese infierno, claves para que esto no pueda pasarles. Sobre todo porque necesitamos odontólogos si queremos tener bien la boca y cada vez hay más gente que lo está dejando. ¿Qué claves habéis dado? O sea, no me las cuentes todas, ¿no? Porque van a poder leer ese libro el 20 de septiembre que tenéis ahí escrito, pero dame una clave que para ti fue fundamental de darte cuenta que las cosas no eran solo como enseñaban en la facultad. Bueno, pues hay muchísimas, ¿no? Porque es en muchos ámbitos de la profesión. Por ejemplo, al final el libro que ha escrito Vicky y el que he escrito yo son el binomio perfecto para entender de qué va Sexto, ¿no? Es todo aquello que no nos enseñan en la facultad y que es fundamental, primero, para ejercer como odontólogos técnicamente mejor, que nuestros tratamientos sean más predecibles, más estables en el tiempo, más sostenibles, y luego para no quemarnos como profesionales sanitarios que somos. O sea, el conocimiento de ese área financiera, de al final que elegimos esta profesión para ayudar a otras personas a mejorar su salud, pero que vivimos de esto, ¿no? ¿Qué va a ser nuestra vida? Efectivamente, y tenemos que cuidarnos nosotros. Encima, si tienes tu propia clínica dental, el gestionar un negocio sin tener ningún tipo de conocimiento de gestión ni de negocio empresarial ni de gestión de personal, pues eso a la larga, si nadie te enseña unos tips o unas herramientas, pues acabar pues muy mal como están muchos dentistas, ¿no? Y como, bueno, he estado yo en muchos momentos de mi vida. De hecho, fíjate que el otro día una odontóloga jovencita, muy jovencita, con 30 años recién cumplidos, me decían, bueno, como ya estoy cansada de trabajar para otros y estoy cansada de trabajar tanto, voy a empezar a trabajar para mí, voy a montar una clínica. Y dije, che, para, que no sabes nada de todo esto. Primero, escucha a compañeros que ya han aprendido a saber cómo puedes hacer bien las cosas, porque no creo que sea cuestión de tirarse a la piscina uno y ya. Yo cada vez veo más odontólogos tanto trabajando para otros como trabajando para sí mismos, que cuando no les han dado esas herramientas que vosotros explicáis en ese experto de odontología, lo pasan mal, ¿eh? Pero han asumido y se han resignado a creer que solo puede ser de esa manera. O sea, para eso sí que son un poco cabezotas. O podríamos pasarles una línea de tiempo a ver cuántos unos tenemos. Que Uf, seguro yo que... creo que la mayoría. Porque tiene que ser como ellos digan y como les han enseñado, que no es verdad, que es que en la facultad te enseñan algo que está un poco obsoleto, porque además la mayoría de los profes que trabajan en la facultad luego no tienen una clínica fuera, ¿no? Sí, bueno, hay un poquito de todo, hay un poco de todo, pero no, lo que no entendemos es por qué no se enseñan estas cosas. Tanto Vicky como yo, pues hace más de 20 años que nos graduamos, pero con esta primera edición de sexto de odontología que hemos hecho y compartimos pues experiencias con los alumnos y se sigue muy parecido. Es Hace increíble, no entendemos por cuatro qué. años. La inteligencia artificial evoluciona, pero la odontología, que habrá evolucionado en muchísimas cosas, la teoría sigue siendo la misma desde hace 24 años. Sí, 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 muy, muy parecida. O sea, no nos hablan de la amalgama de plata, de esos empastes grises, ¿no? Que todos tenemos alguno, pero porque ya está prohibida, de hecho. Pero no, no, o sea, muy, muy básico. Y la parte que me corresponde a mí en este libro, que es la parte, por ejemplo, funcional, de prevención, de odontología de mínima invasión, esto tampoco. Y es que es el futuro. O sea, un odontólogo que hoy en día no tenga en cuenta esto, o sea, no sé, su futuro es un poco incierto. ¿Por qué eso no se paga más? Porque fíjate, para mí alguien que consigue hacer ese tipo de prevención primaria, que está abogando por una buena salud bucodental, debería de cobrar muchísimo más que alguien que se dedica solo a arrancar un diente para poner otro con un implante. Pero la percepción que tenemos fuera desde la calle no es esa. Es que el implantólogo gana muchísimo más que el que hace una prevención que realmente se está preocupando por tu salud. Totalmente, es que los dentistas si no sacamos ruido con la turbina, ¿no? Parece que no podemos cobrar. Y yo lo pongo un ejemplo, ¿no? En el libro, tú si vas a hacer una consulta a un abogado y estás charlando con él, te cobra, ¿verdad? Pues no parece que los dentistas, si no estamos con el cuello torcido, sacando ruido o molestando al paciente, parece que no tiene valor. Para mí,
tiene todo el valor del mundo. O sea, yo lo tengo clarísimo. Es una inversión en tu salud, el que no te toquen ni una pizca de tu diente, porque todo lo que se toca ya es irreversible. Y Está- ese, hay que hacer un cambio de modelo, ¿no? Del modelo pasivo, que va el paciente ahí, no tengo una caries, me tapan el agujero y hasta el año que viene, a un modelo activo en el que, o sea, la caries se cura en casa. Si tú no haces unos cambios y vas a la causa que propició esa enfermedad, va a seguir habiendo caries en esa boca. Al final, el agujero es una lesión de caries, pero la caries es la enfermedad que hay en esa boca al final. Hay un desequilibrio total que si no incides en esa causa, la enfermedad va a seguir. Y ese Oye, es el cambio, ¿no? se me ocurre una cosa porque ahora acabo de terminar el libro del lado oscuro de las ventas y sé que amigos no voy a hacer exactamente porque voy a contar mucha manipulación que se utiliza en las ventas, pero cada vez que te escucho hablar y además oigo a Vicky, yo me enfado un mogollón, pero cuando te digo me enfado un mogollón, me enfado muchísimo porque en la última revisión que además estuve con Vicky me dijo que tenía una muela que estaba descendida, ¿no? O sea, claro, al lenguaje a lo que yo lo entiendo, ¿vale? Una muela descendida, pero claro, la causa era que a mí me habían estirpado una muela abajo y me dijeron que no era necesario poner un implante ahí. Y entonces, cuando me he enterado que la muela se ha descendido porque no tiene nada con lo que topar y tiene límite, me enfadé mucho. Y entonces, esto no es que te enfadas porque eligen por ti, es que a veces hay respuestas que no te dan para luego poder sacar otras perras. Por eso digo que lo del preventivo me parecería que sería mucho más interesante. Pero yo os he oído hablar a vosotros pues yo estoy enfadada con muchas cosas, con muchos odontólogos, ¿eh? Primeras vosotras, porque tenéis que hacer mucho más hincapié para que pueda haber odontólogos de verdad, ¿no? Entonces, que mi hijo ahora mismo tenga una ortodoncia cuando el segundo está dando un montón de problemas, que fui hace 3 años a explicar que se podía hacer otra cosa y me dijeron que no, que eso no era verdad, porque no estaban formados. En vez de decir, yo no tengo ni puta idea de hacerlo, vete a alguien que sí y aquí no lo tenemos, de repente me dijo, no, hasta dentro de 3 años no se puede abrir la boca, con más dificultades, con más problemas. Entonces, esa parte no es que hay una odontología oscura. O sea, no estamos consiguiendo que como no hay tanta rentabilidad económica, que no es un negocio tan rentable, que su EBITDA es bajito de un 3-5%, no se estará buscando cualquier manera, Ane, para poder engañar al paciente que tenemos delante. A ver, yo quiero pensar que es por puro desconocimiento, ¿eh? Porque entre que no te lo enseñan en la facultad y luego al final nadie te lo explica después, eh, no sé, a ver, no quiero pensar mal, o sea, yo siempre pienso que es por puro desconocimiento como me pasó a mí que yo descubrí toda esta parte de odontología funcional hace 10 años, ¿eh? O sea, que no fue hace tanto, pero yo sí que veía que algunos tratamientos pues no me funcionaban, no obtenía los resultados que debería tener cuando había hecho una técnica súper buena, ¿no? Tal y como me lo habían explicado. Y menos mal que lo descubrí. Haciendo un curso siempre te lleva a otro y vas viendo pues otras respuestas, ¿no? Y bueno, para mí fue, o sea, abrir la mirada a otra odontología que para mí estoy súper tranquila porque creo que es la correcta, la que es más consciente y más estable y que hace que mis tratamientos sean más duraderos y mejores a la vez. O sea, al final todo lo que hagas que no sea desde esta mirada más funcional y preventiva van a ser solo parches y cosas provisionales. Y luego seguramente, pues, si no te funciona, el que no sepa esto, pues le echará la culpa al paciente porque no se puso el retenedor o porque no se limpió bien los dientes. En fin, hay mucho que aprender y para eso estamos nosotras, para un poco cubrir esa laguna que hay, ¿no? Esa grieta que hay en la odontología y que es necesaria para todos los odontólogos, sea cual sea tu especialidad. Sé que empezasteis con Sexto Odontología, que estos dos libros llevan a que conozcan más sobre Sexto Odontología y puedan tener, bueno, pues un conocimiento, como tú dices, extra que nos enseña dentro de la facultad. Ahora ya no estáis solo dedicándoos a los recién salidos, porque habéis visto que hay gente que no tiene control de sus finanzas o que no tiene la parte de inteligencia emocional suficiente para verlo, y estáis dando la posibilidad de que en vez de que lo hagan todo, vengan a módulos para que practiquen o consigan ensalzar esos déficits que tienen dentro de su formación. Cuéntanos un poquito más qué módulos tienen, porque a lo mejor alguna persona que conozca a algún odontólogo diga, hostia, es que esto le está pasando a mi tío, a mi cuñado, y esto a lo mejor le podría ser clave.
Sí, porque al principio lo concebimos, sexto odontología, como para los recién licenciados, los odontólogos que llevan poco tiempo, porque claro, a nosotros nos había tocado contratar a odontólogos jóvenes en la consulta y veíamos todas las lagunas mentales, ¿no?, que había allí, las mismas que teníamos nosotras, ni más ni menos, ¿no?, cuando nos graduamos. Pero claro, ¿qué odontólogo no necesita saber de finanzas, de cómo gestionar su negocio, ¿no? ¿O qué odontólogo no debería saber de odontología mínimamente invasiva o aprender de funciones, que al final son eh, atender esas funciones para las que están concebidas los órganos que estamos tratando, ¿no? Mm, La masticación. Nadie nos habló de masticación en una facultad de odontología. ¿Cómo puede ser? ¿No? De respiración. Esas funciones básicas que hacen que se desarrollen nuestra boca, nuestros maxilares, nuestros dientes, pues es que son la causa de todos los problemas que nos encontramos todos los días. Al final, es que es fundamental. Entonces está esa parte odontológica desde esa visión y luego está la parte de gestión emocional. ujú. Por Oye, aquí hay tanto índice de ansiolíticos, de ingesta de ansiolíticos en nuestra profesión, porque nadie nos enseñó a cómo gestionarnos, a poner límites y pues toda esta parte, ¿no? y que además es una de las profesiones que más suicidios todavía tiene una tasa alta de suicidio junto con los médicos y los veterinarios, ¿no? Las tres profesiones que más. Oye, alguien que nos esté escuchando ahora mismo que lleve 20 años ejerciendo dentro de la odontología o 30 años, me da igual, podría, por ejemplo, hacer vuestro módulo de finanzas, solo el módulo de finanzas. ¿Qué tendría que hacer? ¿Ponerse en contacto con vosotros? Sí, eso es, que nos contacten a través de nuestro correo electrónico, que es info@sextoodontología.com. También lo pueden hacer a través de Instagram, eh, ane.gastesi o Vicky Martínez Odontóloga. Y nada, encantadas, charlamos con ellos para ver realmente cuáles son sus necesidades, ¿no? Ujú. Lo que ¿Has, necesitan. has escrito dos libros? De hecho, el verano lo hicimos interesante porque ya parecía complicado escribir un libro en 3 meses, un libro que vendiese y vosotras dos decidir, pues nada, escribimos las dos un libro en el que las dos participamos en los dos libros y entonces sois coautoras de dos libros que salen en 3 meses. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti, Anne? Pues a mí me ha costado un montón, porque a mí siempre la parte creativa, ¿no? Desarrollar este hemisferio derecho del que hablaba Sandra Valdueza siempre me ha gustado mucho, porque bueno, al final la odontología también tiene una parte muy creativa, ¿no? A mí es una parte que me gusta mucho, trabajar en la boca, en moldear, diseñar también sonrisas. Esa parte me ha gustado un montón y sobre todo porque hemos sido muy bien acompañados por ti, todo ha ido muy estructurado, con muy buenas herramientas y a mí la parte de escritura me ha resultado fácil, muy fácil. O sea, considero que con este sistema o este programa cualquiera lo puede hacer. Ujú. Así que lo que te ha costado más era la creación para o una portada o saber cómo explicarlo primeramente, antes de saber por dónde le ibas a llevar. Para mí la parte más difícil es, bueno, yo tenía claro, en el programa está clarísimo para qué escribes este libro. O sea, tiene que haber un producto final, no algún servicio que tú quieras vender o hacia el que le quieras llevar al cliente, ¿no? Eso lo dejaste claro desde el primer día y para nosotras el objetivo es sexto de odontología. Eh, para mí lo más difícil es lo que viene después. Es claro, tú ya lo has escrito, y esto es como los dentistas, que estamos en nuestro gabinete entre nuestras cuatro paredes y estamos contentos haciendo nuestros trabajos creativos, pero claro, la parte ahora de vender, de exponerte, de darte visibilidad, de hablar con otros compañeros, todo eso es lo que más te cuesta, o al menos a mí, porque te salen todos los miedos, todos los síndromes, habidos y por haber, y, y bueno, hay un trabajo detrás de trabajo de tripas y desarrollo personal que yo creo que es lo más importante. Y no solo nos ayuda a esto, sino a nuestra vida, ¿no? En nuestra vida que es un área pues, que a veces no cuidamos demasiado.
Totalmente. De hecho, todavía no sé cómo nos vas a sorprender, porque si tenemos mucho más que dientes, ¿no? Todavía no sabemos cuál va a ser la sorpresa para ese 20 de septiembre, cuando des tu conferencia ahí en el escenario en el Museo de la Ciencia de Valladolid, que todos aquellos que quieran todavía incorporarse, hay entradas, somos como unas 135, 150 personas, imagino que estaremos ahora mismo, con actuaciones y conferencias muy TEDx de 6 minutos, en el que vamos a aprender mucho en desarrollo personal. Y Anne no nos lo va a contar, porque si no, no les atraemos hasta el 20 de septiembre. Pero que sepan que Anne puede conseguir hacer cualquier cosa, que donde le veis a eso con la timidez y demás, luego es capaz de conseguir quedarnos con los pelos de punta por todo el cuerpo delante de 110 personas. Así que cualquier cosa puede ser posible, Anne. Y aquí lo mínimo que podría ser ni de coña es que te desnudases o algo por el estilo, ¿no? No me ilusiono, has dicho. No, 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 a ver, soy capaz de hacer muchas cosas, pero no, a esos niveles no. No sé, nunca se sabe. A ver qué ideas me das tú. Vamos a por todas. De hecho, esa idea no se me ocurrirá, o sí, vete tú a saber, más que nada porque los que estemos al otro lado escuchando no entremos en depresión profunda de ver tu cuerpazo, pero por lo demás, todo puede Rosa, ser posible. por favor. Es que ya lo veréis, Anne no hace nada mal. Ella va a decir que sí, como buena niña tipo uno, pero no hace absolutamente nada mal, aunque su exigencia es muy alta. Por eso yo sé que esos libros con Vicky, dos unos, lo habréis hecho espectacular. Que si es odontología, tengo el honor de poder estar como profesor y profesora y tiene todo el sentido lo que estáis haciendo. Apuesto por vuestra causa desde el minuto uno y desde mi punto de vista. Creo que tendría que ser obligatorio en todos los colegios oficiales de odontología que obligasen a sus colegiados a pasar por alguna de las formaciones si queremos una odontología que se mantenga, que se sostenga, que sea infinita en el siglo XXI, porque todo lo demás solo va a hacer que estemos demasiado obsoletos queriendo poner parches a algo que todavía no se ha sanado. Así que solo puedo darte las gracias. Gracias a ti, Rosa. Me ha encantado estar contigo. Gracias por la oportunidad y por estos proyectos tan chulos que creas. Un Ahora placer. en el cuerpo de si habrá desnudo o no, pero para eso va todo esto, para que podamos tener esa parte de desnudos. De hecho, ya veréis como que las cosas son totalmente distintas. Bueno, pues lo habéis visto. Anne era una invitada muy especial que nos ha traído Iribe y no solo nos ha permitido poder traerla a ella, sino en esa forma de coautor a Victoria Martínez también, de la misma manera que escuchasteis el podcast de Vicky y en el que hablaba también de su compañera de anestesia. Así que ahora ya las conocéis a las dos, no tenéis ningún tipo de duda porque esta odontología debería estar puesto con todos vuestros compañeros que sean odontólogos, independientemente de la profesión de la especialidad de odontología que hayáis querido conseguir hacer. Y yo hoy os traigo más libros para leer, porque mira, de verdad que la gente que piensa que la lectura no es necesaria e imprescindible en su vida, creo que son bastante ignorantes. Posiblemente es de su inconsciente incompetente, pero deberían hacerlo. Y yo te traigo dos libros. Uno que ya sabes que sale pasado mañana, en 48 horas, lo tenemos ahí, cómo comprar desde tu enagrama. Un libro de la casa, mío, firmado, sí, Rosa Montaña. Tú pones en Amazon Rosa Montaña libros y vas a ver todos los que hay. Y de hecho, seguro que cuando compres cómo comprar desde el enagrama, comprarás cómo vender desde el enagrama, porque uno sin el otro tienen poco sentido. Vas a querer más y más y más. Pero quiero traerte otro libro, un libro muy especial de una persona a la que yo admiro, que es Stephen Covey. No sé si la habéis leído alguna vez, pero si no, es obligatorio y necesario. Y os traigo los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Porque si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, pues seguiremos obteniendo el mismo resultado de lo que estamos obteniendo. Eso es lo que nos decía él. Por lo tanto, ya te ha dicho Anne que no se puede seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo. Y si vamos a cambiar los hábitos y vamos a cambiar las costumbres, vamos a cambiar también nuestras creencias para que lo que nos enseña en la facultad sea algo más de lo que nos están enseñando simplemente ahora. La ontología, nos lo dijo Anne Gastesi, hoy exige más que técnica. Existe visión, existe liderazgo y existe estrategia. Tienes que formarte y rodearte de herramientas adecuadas porque eso no es un lujo, es una necesidad y un merecimiento. Como un merecimiento también va a ser que te suscribas a este podcast, que ya somos casi 200 personas, para que no te pierdas ninguna historia de ninguno de estos profesionales, porque yo estoy convencida de que tú que me oyes
también podría ser tú el que te atrevieras a escribir un libro, el que de repente vieras que un libro puede ser una estrategia para llevar tu negocio. Los que dicen, Rosa, ¿tú ahora vendes libros? No, yo vendo estrategias. Estrategias de venta, estrategias de negocio que hagan que te posiciones viéndote de una forma diferente, dejando un legado y dejando un porqué, porque ese es el motivo más importante. Así que suscríbete al podcast, compártelo, escríbenos, Anne o yo te contestaremos, porque seguro que estamos súper agradecidas de hacerlo. Y para que no te pierdas nada, de nada, de nada, de nada, y puedas tener este libro en el lanzamiento y me ayudes a llevarlo al posicionamiento donde tiene que estar, pues suscríbete a rosamontana.com, que desde ahí haremos el primer paso para cómo vender tu estenagrama. No me queda nada más que decirte, porque palabras tengo un rato, pero te las voy a guardar para el siguiente podcast, donde nos oiremos o donde nos veremos. Un besazo enorme.